Pues hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video. El día de hoy vamos a explicar consultas en SQL Server. Bueno, ya saben, soy Álvaro Reyes Omar Alexander, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, el IESFA, y este pues es un video para el curso de gestión de base de datos, ¿no? Pero vamos a comenzar, pues. A ver, vamos a irnos de frente pues al SQL Server, ¿no? Ya hemos visto en otros videos, pues, que yo utilizo una de las últimas versiones de SQL Server para, para gestionar bases de datos, ¿no? Pero yo quiero aquí aclarar que por lo general me han visto en los anteriores videos utilizar esto, es tanto para crear copias de seguridad de bases de datos y para restaurar bases de datos, porque también hemos restaurado bases de datos en otros videos. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo un archivo, digamos, pues, o sea, de otra versión de SQL Server, o sea, del management, del gestor de bases de datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí sí habría un problema y respecto a restaurar la base de datos. Para que me puedan entender, mira, yo me voy aquí al disco local C, donde yo actualmente pues tenía todos mis proyectos aquí en esta carpeta, en Alfaro Reyes, pero para este video, pues lo he puesto solo en disco local C y en backup database, ¿no? Y es aquí donde yo tengo el archivo .back de la base de datos Northwind, eh, donde pues, o sea, es ahí donde se aloja ese archivo que vamos a utilizar para restaurar toda la base de datos, ¿no? Entonces, pero siempre cuando nosotros queremos restaurar una base de datos, la base de datos en sí va a buscar dónde alojarse al momento de restaurarse y no va a ser en el mismo archivo, pues backup, database, Northwind, ¿no? No va a ser en esa carpeta. Va a tratar de buscar la carpeta donde ha sido creada antes de que se cree la copia de seguridad. Pero como nosotros no tenemos esa carpeta, claro, de poder crear, podemos crear la carpeta, sí, pero también lo que se puede hacer es, al ser una versión antigua, porque yo creo que pues, digo, mis compañeros de clases, la mayoría de ellos utilizan todavía esta versión del SQL Server Management, ¿no? Con este logo. Pero como habrán visto, pues yo utilizo otro, que es este. Ese es otro logo, ¿no? El management, este, es la versión pues 21 y esta pues es mucho más antigua, ¿no? Entonces a eso es que voy. Y ahora, si yo voy aquí pues al disco local C, yo he creado esta carpeta donde actualmente tengo alojada la base de datos, porque sí, ya lo he restaurado y pues sí me ha funcionado, ¿no? Entonces, regresando a las consultas, para empezar, esto no es una consulta. Yo aquí puedo utilizar la base de datos Northwind sin problema. Pero no, o sea, yo quiero mostrarles cómo esto voy a eliminar. Voy a aceptar para eliminar todas las conexiones existentes. Acepto y si me regreso pues aquí en mis archivos podemos ver efectivamente que ya no está. Lo hemos borrado. Entonces, yo le digo que busque en esta ruta el archivo .back para restaurar la base de datos, ¿no? Entonces, pero con el mob nosotros le decimos que el archivo MDF y el LDF sean forzados a entrar a una ubicación en el disco local C, la carpeta SQL Data Date. Y esa carpeta fue la que yo creé, donde estaba alojada hace un momento la base de datos. Ahorita lo acabo de eliminar, pues, ¿no? Como vieron. Entonces, yo quiero que en esta carpeta sea donde se almacene la base de datos. Entonces, una vez especificado esto, yo puedo aquí ejecutar y va a cargar. Y efectivamente, pues, cargó, ha sido restaurada, pero aquí no nos aparece, simplemente porque falta actualizar. Actualizo y aquí podemos ver. ¿Por qué es importante aprender esto de hacer copias de seguridad y restaurar las bases de datos? Porque esto nos va a permitir pues guardar bases de datos que ya tengan información, ¿no?
O sea, claro, la información se puede insertar de muchas maneras, con el inserinto, como ya lo hemos visto en otros videos, o a través del ETL, que es Integration Service, ¿no? Para SQL. ¿Por qué? Porque hay bases de datos con millones. Obviamente las bases de datos son para almacenar información, pero si yo tengo un montón de información y quiero pasar a una base de datos, va a ser de más, vas a ocupar demasiado tiempo el hacer ese proceso o tratar de insertar de forma manual. Entonces, para eso, pues, hay distintas herramientas que nos facilitan ese trabajo, ¿no? Pero bueno, yo ya tengo esa base de datos que ya tiene información, tienen tablas creadas, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a ingresar a la primera, editar las 200 primeras filas y se puede ver que hay datos insertados aquí. Y si me voy pues a, no sé, a cualquier otra tabla, también tienen datos ya insertados. Aquí se puede observar, ¿ok? Entonces, todo esto pues lo he obtenido simplemente restaurando la base de datos. Pero el día de hoy pues vamos a tocar lo que son las consultas, ¿no? Primera consulta, pero antes de eso tenemos que utilizar la base de datos que hemos restaurado, el Norfit, ¿no? Entonces, podemos colocar aquí en ejecutar o simplemente darle el atajo de Alt X, ¿no? Ya está. Y ahora, la primera consulta sería esta de aquí. ¿Qué nos dice la primera consulta? Pues aquí vamos a utilizar nosotros el select from porque elige las columnas a mostrar en la tabla, ¿no? Vamos a utilizar pues, y también vamos a utilizar el as, que es esto de acá, que pues asigna un nombre legible en la tabla a la tabla en el resultado. ¿Qué quiere decir? Que va, por ejemplo, si yo hago un select from simplemente de esta tabla, obviamente el select nos sirve pues únicamente lo que yo quiero que se muestre de esta tabla, ¿no? Y pues se van a mostrar pero con estos nombres. Pero si yo no quiero que se muestre con este nombre la cabecera de la columna, entonces pues se le da un alias, que en este caso vendría a ser código de Customer ID, ¿no? Esa es la función del as. Entonces, esta consulta nos va a ayudar pues a recuperar todos los clientes de la tabla Customer, mostrando solo los campos más relevantes, los que nosotros estamos seleccionando, y pues los alias con as para renombrar cada columna para que el resultado sea legible en español, ¿no? Porque esta base de datos ya verán que la mayoría de la información que tiene, incluso las mismas tablas, han sido creadas pues en el lenguaje de inglés y nosotros pues somos hispanohablantes y para que se pueda entender es que estamos haciendo este tipo de consultas, ¿no? Con traducciones. Entonces, una consulta más básica, ¿no? Sin filtros y sin join. Entonces, si yo ejecuto esto, pues fax se va a mostrar tal cual, como dice fax, porque no le estamos colocando un alias. Pero si nosotros queremos colocar un alias, ya sean de, no sé, mayores a dos palabras, entonces se utilizan esta, estas llaves, pues, ¿no? Porque si le quito me aparece un mensaje error y, o sea, no va a poder leer eso SQL Server, ¿no? Entonces, vemos y efectivamente el fax se mantiene tal cual fax, porque si yo acá podría colocar, digamos, as, carro, ¿no? Es algo X. Entonces yo ejecuto el fax, debería cambiar a carro, y efectivamente cambia a carro, ¿no? Es simplemente el as, como digo, es un alias. Ahora, vamos a pasar con la consulta número 2 el cual es sobre productos con categorías inversión. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el join explícito más columna calculadora más order B. Para que me entiendan, pues nosotros vamos a utilizar aquí el from, por ejemplo, de A y B, en este caso de productos y categorías con un where. El where pues te sirve para filtrar, pero nosotros estamos diciendo que, digamos, de productos, eh, el category ID es igual a la tabla de categorías, supongo que vendría a ser su llave primaria, ¿no? Category ID.
es una llave foránea. Esto nos va a permitir pues acceder a la información de otras tablas, ¿no? Mediante el foreign key, obviamente. Entonces, es un join explícito, equivale al inner join. Entonces, también tenemos el unit price, que es de la tabla producto, el unit price y el unit in stock, que pues lo que nosotros vamos a hacer aquí es la expresión aritmética como columna calculada, que quiere decir que vamos a agregar una nueva columna donde se multipliquen esos valores y esa columna va a tener el nombre de inversión. ¿Ok? Y para terminar, pues vamos a ordenar nosotros con el order B, call ASC, ordenar los resultados de menor a mayor, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esta consulta y efectivamente se han ordenado por categorías, que vendrían a ser estas, todas las categorías, y por la inversión, que es esto, los precios de inversión, ¿no? De cada categoría. Digamos, el máximo de Better Raggers sería pues hasta aquí, el máximo, ¿no? Y de inversión. Después ya continúa con el otro de cero y así cada uno, respectivamente, ¿no? Entonces, pues esa sería la segunda consulta, ya que cruza la tabla productos con categorías, igualando pues categoría ID, calculando la inversión por producto, multiplicando precios por stock, como ya dije, y ordena primero por categorías y luego por inversión, ascendentemente para detectar qué productos tienen mayor valor inmobiliario, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la tercera consulta, el cual es pues sobre empleados con edad calculada. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos, por ejemplo, la lista, todos los empleados calculando la edad real en años a partir de la fecha de nacimiento. Esto pues es mediante el dative que calcula los días transcurridos desde, por ejemplo, desde, no sé, pues, dative calcula, la función de dative es calcular la fecha, una fecha inicial y una fecha final, la diferencia entre esas dos fechas, ¿no? Entonces, eso nos ayuda dative. Y lo otro vendría a ser el floor. El floor pues elimina los decimales y divide por 365 días, que 365 días punto 25 vendría a ser equivalente a un año. Ajusta los años semibisiestos con el convert date, que limpia la parte de horas de las fechas. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, estamos utilizando el convert date. Convert date, aquí está, ya que convierte el data time a fechas sin hora. También tenemos el dative, que pues ya dije, este es una fecha inicial, una fecha final y la diferencia entre la diferencia en días entre dos fechas, ¿no? También tenemos el floor, que pues es un n valor entre 365.25. Esto pues, esta edad equivale en años enteros, ¿no? Considerando incluso bisiestos. Tenemos también el get date, el cual pues devuelve la fecha y la hora actual del servidor, ¿no? Es recomendable trabajar con las horas del servidor, ya que, por ejemplo, si yo quiero hacer el registro de una compra o lo que sea, y mi hora local, o sea, del dispositivo, ¿no? Que va a realizar esa transacción o ese registro, está pues, o sea, está en otra fecha, un día antes, una semana antes. Entonces, si nosotros utilizamos la fecha del ordenador, del equipo, pues va a ser un caos porque es una información que no corresponde a la fecha actual, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar el número 3 y pues este sería el resultado, ¿no? El total tenemos 9 filas, 9 registros. Pasamos con el 4, el cual vamos a ordenar los clientes y los empleados. Esto porque une tres tablas.
tenemos el order, el employee use y el customer, ¿no? Para que me entiendan, pues, o sea, lo estoy pronunciando así porque la pronunciación en inglés, pues, voy practicando todavía, ¿no? También tenemos el filtro where sobre el in, que vendría a ser fecha, que tiene que ser menor a cero. Descarta registros donde, perdón, tiene que ser mayor a cero, porque descarta registros donde algunas de las tres fechas sean nulas o vacías, asegurando pues que el reporte solo muestre órdenes completas. Luego ordena por país, ciudad, empleados y fecha requerida, ¿no? Entonces, aquí nosotros en esta consulta lo que vamos a utilizar es el inner join, el on, que combina las filas de dos tablas que tienen varios valores coincidentes, ¿no? También tenemos el length, convert, el length entre paréntesis tenemos al convert y entre paréntesis tenemos al date, ¿no? Que todo esto pues tiene que ser mayor a cero. Esto pues para filtrar filas con fechas no nulas o vacías, ¿no? También tenemos el order by, que ya dijimos, para múltiples columnas, donde pues la jerarquía de ordenamiento por varios criterios, ¿no? O sea, primero, según el orden, ¿no? Entonces, pues se ejecuta esta consulta ahí. Tenemos en total 809 filas, 809 registros con esta consulta, ¿no? Y efectivamente, pues es así como se ordena, ¿no? Primero nos dice por país, lo tenemos ordenado por país, luego los tenemos ordenados por ciudad, luego vienen los empleados que están aquí por orden alfabético, supongo, y pues, al final, pues por la fecha requerida, ¿no? Que vendría a ser esta de aquí, las fechas. Bien, esta sería la consulta. Vamos a pasar con el número 5, el cual es, pues, a ver, la fecha actual, pero en español. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que va a hacer esto? Bien, nosotros aquí podemos observar que es bastante larga, de hecho, esta consulta es todo esto, desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, aquí dice, construye una cadena de texto con la fecha actual en español. Por ejemplo, si tenemos Cercado de Lima, domingo 17 de mayo del 2026, usa date name para ordenar el nombre del día y el mes en inglés. Luego, case when los traduce al español. Para el date part extrae el número de día y el año, ¿no? Entonces, para que me puedan entender, nosotros aquí estamos utilizando, por ejemplo, el date name, ¿no? El date name y la fecha. ¿Por qué? Porque nos devuelve el nombre del día de la semana en inglés. ¿Ok? Aquí primero va a filtrar en inglés. Y acá, si pueden ver, tengo enero. No es así como se escribe correctamente en el inglés, ¿no? January. Es por eso, esto lo que va a pasar si yo escribo aquí de esta manera es que jamás me va a traducir, si es que tendría una fecha en enero, jamás me traduciría. Entonces, para eso también es importante escribir correctamente. Por ejemplo, January, January, pues, o sea, no es enero, ¿no? Pero esto sí. Ok, no sé si me entiendan, pero la idea es que, o sea, tus consultas y todo lo que sea que vayas a hacer, siempre lo verifiques una y otra vez, con tal pues de que la calidad de código, ¿no? Parte de las buenas prácticas, ¿no? O sea, revisar que todo esté bien. Entonces, continuando pues, obtenemos el nombre del día de la semana en inglés, para después con nuevamente el dead name más fecha, pues devuelve el nombre del mes en inglés. Primero ya tenemos la semana, tenemos el mes
y utilizamos después el date part, ¿no? Con abreviaturas de DD y fecha también, porque extrae el número del día del mes, ¿ok? Para después pasar con el case. El case, el when, el, el then y el end, que está por aquí, el end. Todos estos, pues, son valores, es lógica condicional para traducir valores, ¿no? Para al final nosotros poder, mediante el convert, dentro, pues, entre paréntesis, el char, dentro de eso un valor n, nosotros estamos utilizando el valor 4 y pues los valores, ¿no? Para esto, pues, convierte el número en cadena de textos con longitud fija, ¿no? Entonces, toda esta consulta al final pues nos va a ayudar a tener este resultado que ya lo he dicho al principio. Cercado de Lima es un lugar específico, dos puntos, domingo, el día 17 de mayo del 2026, ¿no? Si nosotros queremos pues que esto se note mejor, simplemente le agregamos espacios a la consulta y ya estaría, ¿no? Por ejemplo, estamos utilizando a mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Aquí un espacio a mayo, aquí un espacio en D, un espacio en, ¿dónde podría ser? Otro espacio en domingo. Esto simplemente para que lo vean, ¿no? Simplemente en las consultas pueden hacer eso y ya estaría. Voy a ejecutar nuevamente esta consulta y efectivamente ya me da espacios entre los números, ¿no? A esto me faltaría también ponerle espacio, pero bueno, no haría problema. Bueno, el fin es pues que se pueda entender, ¿no? A qué va cada consulta. La consulta número 6 es de empleados de Londres. ¿Por qué? Porque es una consulta simple que devuelve todas las columnas de los empleados cuya ciudad sea exactamente, pues, London, ¿no? Londres. Y al no usar comodines, como por ejemplo el porcentaje like, aquí actúa como un igual, estricto, o sea que tiene que ser igual, o sea, equivalente. Entonces nosotros utilizamos el select, que ya sabemos que recupera todas las columnas de la tabla, y el where city like London, Londres, porque filtra filas donde la ciudad coincide exactamente. Entonces yo busco y me salen cuatro registros. ¿Por qué? Tengo cuatro empleados que viven en la ciudad de Londres. ¿No? Esa sería la consulta. Continuamos con la consulta número 7. De hecho, esto lo voy a separar porque no se ve bien. Lo separo. Ok, tenemos aquí la consulta número 7, que es de empleados ordenados por edad. Aquí, por ejemplo, nosotros reutilizamos la misma lógica de cálculo de la edad de la consulta número 3, pero sin filtro de ciudad, ¿no? Sino que nosotros aquí estamos mostrando todos los empleados. El ordenamiento es por cargo primero y luego alfabéticamente por apellido más el nombre. Nosotros aquí, por ejemplo, a ver, vamos a pasar, estamos utilizando el last name, que es nombre completo, una coma, más el first name, los apellidos completos. Esto conta- eh, concatena cadenas por el operador más, ¿no? Y después pasamos al order B, que es por cargo y empleado, que quiere decir que ordena pues por dos estrictos, ¿no? Primero el cargo y luego el nombre de los empleados, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esta consulta? Pues de la siguiente manera. Tenemos 9 registros en total, ¿ok? Y pues pasamos con la consulta número 8 que vendría a ser una función simple también, porque utilizamos aquí el count. ¿Por qué? Una consulta más corta del conjunto, pues esto cuenta cuántas filas hay en la tabla empleos, ¿no? Empleados.
y devuelve el único número gracias a count. Incluye todas las filas sin importar si son nulas o si están vacías, no. Simplemente cuenta todos los registros gracias a count, ¿no? Cuenta todas las filas de la tabla. Y el as, que ya sabemos, pues que es un nombre legible al resultado agregado, un alias. Entonces, si yo pongo esto aquí, me bota 9, es un número fijo. Porque si yo selecciono la tabla empleados, pues me salen nueve registros, 9 filas. Y pues es correcto, ¿no? Aquí se puede observar 9 y aquí también, 9 filas. Ok. Pasamos con el noveno, la consulta número 9, el cual pues aquí, a ver, agrupa los empleados por ciudad, contando cuántos hay en cada uno. Por ejemplo, el with Royup agrega automáticamente una fila mm, de totales al final. O sea, después de todo lo que va a imprimir, lo que se va a mostrar ahí en la consola, va a agregar una fila más automáticamente. Como Royup, también, como Royup deja null en esa fila especial, case la reemplaza por el texto total, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que pues esto para que sea legible, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué estamos utilizando? A ver, voy a marcar porque está en la consulta. ¿Qué estamos utilizando? Por ejemplo, el count city, ¿no? Esto pues cuenta las filas donde city no es nulo. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí tiene que tener un valor. Ok, y hasta ahí todo claro. Tenemos también el group B city, que crea un grupo por cadena, por cada valor único de ciudad, ¿no? No sé si me llegan a entender. Y después el with row que añade una fila, agrega de subtotales y total general automáticamente. Esto pues mediante la consulta del case when de la columna is null, ten y el end, ¿no? Todo esto de aquí, todo esto de aquí. Entonces, esto pues porque sustituye el null del rollup por una etiqueta legible, que va a ser el total. Entonces, ¿cómo se vería esta consulta? Pues de la siguiente manera, así, por las ciudades y cada empleado dentro de las ciudades, ¿no? Un número total. Y el total, pues son 9. Pasamos con la décima consulta, que vendría a ser, pues, ah, cruza productos con categorías, ¿no? Para mostrar, por ejemplo, cuántos productos hay por categoría y su stock total acumulado. El rollo añade la fila, ya sabemos que el rollo pues añade una fila de totales generales, ¿no? Útil para ver un vistazo, qué categoría tiene las unidades disponibles. Entonces, nosotros para esta consulta estamos utilizando el Zoom del Unit in Stock. ¿Por qué? Porque suma el stock de todos los productos del grupo. Y también pues tenemos al count, ya sabemos que es para contar, pero va a contar las bueno, categoría ID, ya que cuenta cuántos productos pertenecen a cada categoría. Entonces voy a ejecutar esta consulta y es de esta manera como se vería, ¿no? Pasamos a la onceava consulta, consulta número 11, donde se crea una consulta que permita mostrar los siguientes campos. Pero lo que vamos a hacer aquí es, digamos, genera una jerarquía de dos niveles. Dos. Primero está la categoría y el producto, con subtotales por categoría y total general. Esto para cada producto, para que cada producto pueda calcular el precio máximo, ¿no? Mínimo, promedio y el stock total. Entonces, es un reporte de inventario más completo
de todo el conjunto, creo yo. De hecho, esto pues yo creo que los gerentes de las empresas muchas veces han llegado a utilizar este tipo de consultas. Claro, ellos no lo hacen directamente ingresando a la base de datos y buscan así por código, ¿no? Eso se lo hace el frontend, pues. El desarrollador se encarga de que simplemente con un botón se pueda ver todo esta consulta, este registro. Entonces, las cláusulas y funciones claves que estamos utilizando aquí, por ejemplo, vendría a ser el max del unit price, ¿no? Que es este de aquí. ¿Dónde está? El max del unit price, el precio máximo. Porque el precio más alto del grupo. El mint, el unit price, pues sería para el precio más bajo de todo el grupo. También tenemos el AVG, que es el unit price del unit price también, que es el precio promedio del grupo. Y también al final pues tenemos el Group B, que ya sabemos, y pues tenemos la categoría, ¿no? La categoría y el producto, con que al final pues se van a agregar con el with project, ¿no? Y ordena order B porque pues se van a ordenar por categoría name y el producto name. Entonces son subtotales de categoría y total general. Para que se vea, tenemos en total 86 filas, 86 registros, ¿no? Y es de esta manera como pues se vería. Pasamos con la consulta número 12, el cual va a ser sobre los productos filtrados por inicial con stock, ¿no? Que pues, a ver, para empezar, filtra productos cuyo nombre empiece con C, CH, M, L o Z, u- usando el like como un comodín del porcentaje. Luego agrupa por categoría mostrando cuántos productos cumplen el filtro y su stock total con el rollo, ¿no? Para un gran total. Entonces, las cláusulas y funciones claves serían, por ejemplo, el like. Voy a explicar primero esto de aquí, ¿no? El like, y estamos utilizando el C y el porcentaje, ¿no? Es un comodín. Esto ya que filtra cadenas que empiecen con la letra indicada, en este caso con la C. Va a mostrar cualquier producto de todos, o sea, va a buscar y va a jalar los que empiecen con el C y no importa, ¿qué quiere decir? Solo que empiece con la C y ya está, no importa lo que venga después. A eso hace referencia este comodín, ¿no? Y el otro es el OR, que lo tenemos aquí, ¿no? El OR, pues, ya que combina múltiples condiciones, si se cumple, por ejemplo, se cumple si alguna es verdad. Ya está. Simplemente así. Ya he explicado lo demás, pues, que haría, ¿no? El count, el zoom, todo eso. Entonces, pero las condiciones de like, por ejemplo, este C porcentaje y like CH se solapan, ya que todo nombre que empieza con CH también cumple la primera condición, que vendría a ser la C, ¿no? Ya que podría simplificarse de esa manera. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo esto podría borrar y no pasaría absolutamente nada. Vamos a probar si eso es cierto, porque mira, por ejemplo, aquí tenemos en total 28 registros, pero ¿y si yo quito esto y ejecuto nuevamente 28 registros? No, es simplemente porque la segunda condición pues cumple con la primera que empieza con C y C pues ya involucra todo lo demás, ¿no? Así que pues pasamos con el número 13. El número 13, a ver. El número 13 pues, ¿cómo era esto? Mm, es una subconsulta. Ya, vamos a tocar de productos de la misma categoría de chocolate, ¿no? Chocolate, no es chocolate. Entonces, usa una subconsulta para encontrar dinámicamente el category,
ID del producto chocolate. Y luego, lista todos los demás productos que pertenecen a esa misma categoría. Así no es necesario saber, pues, de antemano el ID numérico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues esto lo vamos esto es porque vamos a utilizar el where columna, ¿no? Haciendo referencia a la subconsulta que está dentro con el select columna from, ¿no? Es una subconsulta de escala, ya que devuelve el único valor para comparar. Simplemente busca esta consulta, ok, y luego, ¿qué pasa? La compara, ¿no? Simplemente es esto. Si yo ejecuto esto, pues me devuelve 13 filas, ¿no? 13 registros. Vamos a continuar con la catorceava y la penúltima consulta. A ver, aquí vamos a ver sobre los productos comparados por un cliente específico y en un rango de fecha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues vamos a utilizar el join de cuatro tablas más el date part y más el group B de rollo. ¿Por qué? Por ejemplo, une products, order detail y también el order y customer para calcular cuántas unidades de cada producto compró este cliente, que viene a ser Howard Snyder, ¿no? Entre el año 1997, entre mayo de ya sabemos que 5 pues es mayo, ¿no? Entonces, mayo de 1997 y el mayo también de 1998 aproximadamente. Esto pues agrupa por producto usando cantidades con subtotal final. Hay que tener mucho cuidado ya que al principio a mí no me salía porque yo utilicé esto haciendo referencia a que tiene que ser mayor a 1998 y pues es un problema de redundancia porque si yo ejecuto esto no me va a salir absolutamente nada, obviamente. Hay que tener mucho cuidado haciendo nuevamente referencia a las buenas prácticas y a la calidad de código porque hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Entonces, pues aquí lo que estamos utilizando, las cláusulas y funciones claves, vendrían a ser el date part, ¿no? Del mes y fecha, el date part del año y fecha, ya que extrae el mes y el año de una fecha para filtrar por rangos, ¿no? Luego utilizamos también Zoom. Aquí está. El Zoom, el cual es pues dentro de, entre paréntesis, al quantity, porque suma las unidades vendidas de cada producto. Y el contact name, like, ¿por qué? Porque filtra los nombres exactos del contacto de clientes. Así nosotros buscamos exactamente a un cliente, ¿no? Entonces, el filtro de fechas, pues tiene una lógica repite una condición del mes, por ejemplo, que tiene que ser mayor o igual dos veces en este rango, ¿no? Mayor igual y mayor igual. El rango exacto, pues aquí se debería usar el between o comparar la fecha completa. Pero bueno, igual esto también se aplica, ¿no? Y es así como quedaría el resultado, ¿no? De esta manera. Ahora pasamos aquí. Nosotros aquí, pues, en la consulta número 15 hemos cambiado algunas cosas, ya que no era, por ejemplo, aquí cajas o botellas, sino estaban en inglés, porque recordemos que toda la base de datos, incluso la información, está en inglés de la mayoría de estas tablas, por no decir todas, ¿no? Y lo que hay que tener mucho cuidado al momento de filtrar, porque si bien nosotros somos hispanohablantes y queremos, pues, o sea, obtener información en español, o sea, tenemos que tener también en consideración los tipos de filtros que estamos utilizando para filtrar esa información.
no me acuerdo dónde era, creo que era aquí, donde si yo bajo al final, podemos ver que la consulta número 15 no nos dice cajas y botellas, ¿no? Sino nos dice boxes y bottles, ¿no? Porque si yo busco acá, por ejemplo, boxes, ¿no? Boxes. Y aquí son pues bottles, ¿no? Si yo busco esto, no me va a salir nada, obviamente, ¿no? Pero a ver, ¿de qué trata esto? Aquí vamos a ver los precios promedio, y stock de productos en cajas o botellas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la consulta? Filtra productos cuya descripción de unidad, contenga cajas o botellas. Luego muestra precio promedio y stock agrupado por categorías y producto con rollo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver, tenemos las cláusulas y funciones que estamos utilizando, es like cajas. Como vimos, pues no sale aquí nada, ¿no? Pero porque aquí es cajas. Y lo otro sería botellas, ¿no? Botellas. Entonces ya, corregido eso, pues busca la subcadena cajas en cualquier posición que esté. ¿Por qué? Tenemos el porcentaje aquí, que ya vimos en las anteriores consultas, que si está pues a la derecha, solo con buscar, con que empiece, digamos, con cajas, no importa lo que venga después, te va a botar ese resultado. Y pasa lo mismo pues si está a la izquierda, ¿no? No sé qué hay adelante, pero con tal de que termine en cajas, te va a botar ese resultado. Pero aquí no, que esté al medio. No importa que esté adelante o atrás, derecha e izquierda de esa oración, de esa frase, te va a botar ese resultado, ¿no? Entonces, también tenemos el promedio, que vendría a ser esto, AVG, del unit price, porque precio promedio del grupo, ¿no? Entonces, hay una cosa aquí, por ejemplo, en el OR, que está sin paréntesis junto al AND. ¿Qué quiere decir? Puede dar resultados inesperados por, por precedencia de operaciones, ¿no? Por ejemplo, yo cuando al principio estaba practicando consultas, yo utilicé, si por ejemplo, el select from con con una función de where, con una subconsulta, bueno, con una consulta, ¿no? Donde utilizaban estos dos, el and y el where, pero estos dos no podían estar así sueltos. Por lo general, aquí se les agrega pues un paréntesis y se les cierra un paréntesis, haciendo referencia que son distintos. Pero cuando yo haga eso, va a segmentar simplemente una operación, ¿no? Por lo general eso puede generar conflictos, pues ya que lo correcto es, por ejemplo, where, poner where, abrir paréntesis, poner, no sé, pues la primera condición más la segunda condición y cerrar. Y después colocar el or en la tercera condición, ¿no? Usando paréntesis explícito. Esto pues porque es así como debería de trabajarlo. Pero ya corregí, por ejemplo, aquí que decía boxes y bottles, ¿no? Por cajas y botellas. Entonces, ¿cómo se vería esta consulta? Pues de esta manera, nos arroja 107 registros, 107 filas, ¿no? Y de esta manera, pues, hemos visto, por ejemplo, mm, en dificultad podríamos decir que, a ver, tenemos 15 consultas. En la primera, la sexta y la octava son select básicos, una tabla sin cálculos complejos, ¿no? Luego aparece el joins, ¿no? Bueno, los joins en el 2 y el 4 en la segunda y la cuarta consulta, para cruzar varias tablas, ¿no? Nos ayudan a unir gracias a las llaves foráneas. A partir de la consulta número 3 entran las funciones de fecha, o sea, el date para encontrar una diferencia entre una fecha y otra, o sea, el intermedio, ¿no? La diferencia que hay entre una fecha y otra. También tenemos el date part y el get day para calcular edades y traducir fechas al español. Desde la consulta número 9 en adelante, todo giró en torno al agrupamiento con Group B y el with Royum, ¿no?
que es una técnica pues para generar reportes con subtotales automáticos, claro. Tenemos también la treceava consulta, que pues es una única que se usa una subconsulta dentro de un where, ¿no? Una consulta dentro de otra consulta. Tres observaciones que hemos visto, por ejemplo, es que hemos corregido, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado respecto a los nombres, ¿no? Porque ya dije, por ejemplo, en la consulta número 5, si no me acuerdo, que por ejemplo el Hunary, este de acá, no es lo mismo, no es lo mismo, esto hace referencia a que no es igual a esto, ¿no? Esto no es lo mismo que esto. ¿Qué quiere decir? Al momento de que tú intentes traducir este dato que está probablemente en tu base de datos, jamás lo va a traducir, perdón, si esto está aquí y quieres que sea igual a enero, jamás lo va a traducir porque no va a encontrar ese dato en tus registros, ¿no? Ahí la importancia pues de ver esos pequeños detalles. Del por sí pues no me va a botar error, sí, pero ahí va a estar el problema en lugar de January, como dicen, ¿no? Por eso que el mes de enero nunca se iba a traducir. También tenemos en el número 14, por ejemplo, que tiene una inconsistencia con los meses duplicados, ¿no? Que podría dar un rango de fechas incorrecto. Esto lo hemos visto aquí, pues, por las fechas, como dije. Aquí, por ejemplo, esto y esto. De hecho, al principio ya tenía un error. Como dije, esto lo puse al revés y pues simplemente no me salía. Y la 15 que habría para corregir o encontrar muy bien esto, que pues el and y el or, ¿no? Porque por lo general pues se dividen entre paréntesis. Y bueno, pues esto sería todo. Hemos visto cómo hacer consultas, nos hemos saltado un paso, se podría decir, porque antes de esto obviamente viene lo que es insertar datos. Esto se hace mediante el SQL Integration Service. Bueno, esto sí estás utilizando SQL Server, ¿no? De Microsoft. Y pues bueno, esto sería todo por el video y muchas gracias.